comenzar a grabar. Ya, chiquillos, vamos entonces a empezar la clase. ¿Qué onda, hija? Ok, ya, chiquillos, entonces como les decía, hoy día vamos a ver lenguaje y comunicación. Específicamente esta clase para el cuarto medio A, el propósito es reconocer las características de la literatura contemporánea. Vamos a leer, analizar e interpretar algunos poemas de la vanguardia del siglo XX para entender, digamos, de qué estamos hablando. Para entender, digamos, estos conceptos. Ese es nuestro propósito. Voy a hacer chiquitito esto, ¿ya? Ok, antes de empezar, recordar que lo que hemos visto, hemos hablado de la literatura del siglo XX como una literatura absolutamente novedosa, una literatura distinta, digamos, de la que se había concebido antes de 1900. Incluso hay algunos autores como retrasados, podríamos decir que han llegado retrasados a esta innovación, y durante el siglo XX o la primera mitad del siglo XX todavía manifestaban estas características de la literatura tradicional, podríamos llamarla así. Pero la mayor parte de la literatura en el siglo XX y del arte en general del siglo XX es un arte que busca, digamos, ser distinto, estar, digamos, en la primera línea o en la vanguardia, de ahí viene la palabra vanguardia, ¿cierto? Primera línea, de la novedad, o sea, de la tecnología, de la ciencia, de todo, de la música, del arte, en general están en esa misma, digamos, categoría de estar como innovando permanentemente. Por lo tanto, hay una fuerte contraposición de paradigmas, los paradigmas nuevos de la literatura del siglo XX frente a los paradigmas antiguos de la literatura tradicional, clásica, ¿cierto? O antigua, como también le podemos decir. Es como cuando uno manifiesta, ¿cierto?, que como joven, que quiere ser distinto de lo que hicieron los papás. O sea, los papás metieron las patas, hicieron esto otro. Nosotros que no queremos hacer eso, cometer esos mismos errores. Una cosa es así. Y ser distinto. Incorporar nuevas técnicas, nuevas formas, digamos, de ver el mundo. Más fresquito, por así decirlo. Y otro punto importante que consideramos dentro de estos nuevos paradigmas y esta nueva literatura, nuevo arte, es justamente el contexto de producción. Es muy importante entender que el contexto de producción, por decirlo de un modo bien sintético, el siglo XX es un siglo absolutamente diferente de en toda la historia de la humanidad. O sea, marca mucho de diferente en relación a la historia completa de la historia de la humanidad. No hay un siglo que tenga tantos cambios o tan vertiginosos en tan poco tiempo. O sea, no existe eso registrado. Desde el punto de vista histórico, ¿cierto? Desde el punto de vista social, los cambios, ¿cierto?, en la forma de componer las sociedades, las guerras, la tecnología, la ciencia, ¿cierto?, cómo avanzó en un siglo, bastante vertiginoso. Y el ideal común de todos los movimientos literarios artísticos que vimos, ¿cierto?, en este ejemplo de literatura que tomamos en la clase anterior, es el ideal, ¿cierto?, de romper con todas las tradiciones anteriores. Es decir, innovar, innovar, innovar. Y eso es un gran cambio, ¿cierto?, en la forma de pensar. Una abertura mental así máxima. Ok. Un primer punto entonces que vamos a revisar en la clase de hoy día es a propósito de los manifiestos, lo que significa una ruptura y lo que significa, ¿cierto?, un manifiesto. Un manifiesto es donde se plasma, ¿cierto?, estas ideas que van a ser las ideas de estos nuevos movimientos, esta nueva forma de ver el arte. Claro, ruptura, porque yo digo, no más de esto, no más de lo antiguo, pero también tengo que decir que quiero, o sea, cuál es mi idea de lo que se supone que voy a hacer a continuación. Entonces, todos los movimientos literarios, artísticos más bien,
para hacerlo más amplio, el concepto de artístico involucra literatura, pintura, música, todas las formas artísticas, incluso el cine, ojo, porque también es un arte que se va a incorporar en el siglo XX, incluso el cine. Bueno, todos los movimientos de vanguardia supusieron un quiebre con la estética de los movimientos anteriores, pero tenían que trasladar esas ideas estéticas nuevas en un documento, o sea, que algo que quedara sentado como presente. O sea, nosotros queremos esto y queremos que el arte sea de esta manera. Ese discurso, esa propuesta, ¿cierto?, artística, queda plasmada en lo que nosotros llamamos manifiestos. El concepto manifiesto es tomado, obviamente, desde el punto de vista de la filosofía social, específicamente, ¿cierto?, las propuestas políticas que se hacen justamente en partidos, ¿cierto?, del siglo XX, a propósito del movimiento obrero, de la revolución industrial y todo eso. El manifiesto más conocido que nosotros tenemos en ese sentido es el manifiesto comunista, que justamente el que da pie a que hayan nuevas propuestas. Entonces estas nuevas propuestas cada vez fueron tomando el apellido, ¿cierto?, de manifiesto, porque son de alguna manera como cartas de navegación nuevas que tratan de poner la razón del ser humano en el siglo XX. Ok, vamos a revisar un manifiesto en particular para que entiendan la idea. Este es el extracto, no es el manifiesto completo, es un poco más largo. Yo tomé 4 puntos para que los revisemos tanto en una obra pictórica, ¿cierto?, como en un poema, un par de poemas. Bueno, dice, nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. Así son los manifiestos, o sea, no son textos como contratos, ¿cierto? Son propuestas que se replican. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. La poesía. El concepto poesía aquí tienen que entenderlo también como un concepto de lo estético, de cómo se plasma lo estético, no solamente en lo literario. Poesía es un poco más amplio también de lo escrito propiamente tal, ¿ya? Sobre todo en este sentido, en este manifiesto. Por eso mismo, nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Tienen que entender también que los manifiestos hasta este punto eran como muy solemnes, muy respetuosos, y aquí estamos hablando de cosas que son increíbles de leer en un manifiesto. O sea, también es novedoso en ese sentido. Afirmamos, ojo con el lenguaje, afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, o una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Estamos entendiendo un manifiesto en pleno contexto de la transformación de lo que significa usar carretas a usar vehículos motorizados. O sea, primero motorizados por vapor, y luego motorizados por el motor diésel, ¿cierto? A propósito. Los cohetes, etcétera, etcétera. O sea, las armas de fuego también se modernizaron, etcétera, etcétera. Todo eso significa que la poesía tiene que estar a la altura el arte tiene que estar a la altura, ¿cierto?, de las nuevas exigencias en relación, ¿cierto?, a la velocidad también de comunicación, que ahora cambió a propósito. Después sigue a lo largo, ¿cierto?, este manifiesto repitiendo la idea de qué es lo que se espera en un poema, en una obra de arte de este movimiento en particular, que es escrito en 1909 y pleno siglo XX, ¿cierto?, a principios del siglo XX, y escrito por Filippo Tommaso Marinetti, que es parte de lo que va a ser el movimiento futurista. Este creo que es el primer movimiento, ahí está Filippo Tommaso Marinetti. Este manifiesto creo que es el primero de la serie de manifiestos que van a darse a lo largo, ¿cierto?, del siglo XX y que tienen que ver con los movimientos vanguardistas, artísticos, ¿cierto? Este manifiesto también fue publicado, para que lo entiendan, fue propuesto en el 1908 y publicado en 1909, en febrero, principios de año, ¿cierto?, de 1909, en el periódico Le Figaro. Es un periódico francés de mucho tiraje, o sea que tiene mucha llegada, un periódico muy leído, ¿cierto?, en esa época. Entonces,
que se publique un manifiesto es como que se publica en el diario oficial una nueva ley, una cosa así. Entonces, manifiesto también significa para los artistas que leen el diario encontrarse con una idea, ojo, miren, una propuesta artística novedosa, vamos a tomarla en consideración o no. O yo voy a hacer mi propia contrapuesta, ¿cierto?, a esta idea artística, literaria, que están haciendo estos tipos. Y voy a crear mi propio movimiento artístico. ¿Se entiende? O sea, manifestarlo desde el punto de vista de los medios masivos de comunicación permite que se masifiquen las ideas, la idea de este movimiento nuevo. Ok, veamos entonces un ejemplo. Hay muchos ejemplos de arte futurista. De hecho, por mucho tiempo el arte futurista fue considerado un arte ocupado incluso para la propaganda nazi, por ejemplo. No sé si han visto alguna vez la propaganda nazi en las clases de historia. Los afiches, por ejemplo. Los afiches mostraban mucho vértigo, mucha modernidad, mucha máquina, mucho fierro, los cohetes, los misiles, ¿cierto? Todas esas cosas como... Claro, o sea, que involucran estos conceptos del nuevo hombre. De hecho, la propuesta de Nietzsche, a propósito de hacer de esta nueva sociedad una sociedad distinta de la anterior, partiendo, ¿cierto?, de ideas totalmente diferentes de las que se habían concebido. O sea, de entender al ser humano como un ser no desarraigado, pero sí desvinculado de la paternidad de los dioses o de Dios y del Estado, por ejemplo. Por eso estos manifiestos nuevos también en la política. Bueno, en este cuadro se ve justamente esa idea de Carlo Carrà, el caballero rojo. Es un jinete de un caballo de carrera, así de simple. Se entiende, digamos, que aquí se utiliza la técnica del fotograma. No sé si han cachado que las películas son muchas fotos. Cuando uno va no sé si ve a ver el cine antiguo, se ven rollos de fotos, que se pasaban a una velocidad tal que se veía como que estuviera en movimiento la imagen, ¿cierto? En realidad, no, todas las películas son eso, son una serie de fotogramas que se van dando tan rápido que pareciera como que estuviera en movimiento. Este mismo video que estoy grabando con ustedes son una seguidilla de fotos, ¿cierto? La cámara de mi computador me saca muchas fotos tan rápido y les transmite esa información tan rápido a ustedes que pareciera como que yo estuviera en movimiento para ustedes. O sea, yo estoy en movimiento, sí, pero las fotos dan esa sensación. Bueno, el pintor, estamos hablando de una pintura de 1913, juega con esa idea de la transposición. De hecho, si ustedes ven rápido el cuadro como jugando con el pestañeo de los ojos, ¿cierto?, van a dar la idea de que el caballo se estuviera moviendo. En una galería de arte, con este cuadro a todo full ahí, seguramente la impresión va a ser mucho mejor que la de una pantalla. Y nosotros, como estamos tan habituados también a ver cosas en movimiento, quizás no nos llame tanto la atención, pero en 1913, cuando el cine recién estaba ganando espectadores, esto era súper novedoso, ¿se entiende? Entonces, ahí está la velocidad, está el vértigo, está el peligro. Pues imagínense un caballo de carrera, un tipo que está montado en él y que se puede sacar la contumelia. De hecho, si se dan cuenta, el tipo no tiene ninguna medida de protección, está a pies descalzos. No sabemos a qué velocidad va el caballo, pero me da la impresión de que va casi desbocado, o sea, como el vértigo. Y lo masculino, lo viril, en esta pintura también, pues el caballo siempre representa, desde el punto de vista simbólico, la idea, ¿cierto?, de lo masculino, de la fuerza del vigor viril, muy machista en estos tiempos nuestros, pero en esa época, ¿cierto?, también hacía mucho sentido. Ok, veamos un ejemplo en poemas. Este no lo encontré, el autor de este texto, pero lo encontré súper bueno porque si ustedes buscan y googlean poesía futurista, van a encontrar todavía incluso dándose en nuestros tiempos, en el tiempo actual, que hay gente que hace poesía futurista, porque todavía se hace futurismo de alguna manera. La ciencia ficción de alguna manera también es futurista. Entonces, futurista no solo porque cuenta cosas del futuro, sino también porque hace proyecciones de lo que podría ser. Bueno, este texto tiene esa idea de la transposición, juega, ¿cierto?, en estos de los planos que se van dando
dando vueltas, como una suerte de vertiginosidad, ¿cierto? De la idea de como de rapidez de movimiento, pero también hace una contraposición. Yo destaco aquí algunos versos, no vamos a leer completo el texto, pero destaco estos versos que tienen que ver con lo que dice el texto. Dice, fenece lo que comienza y de lo que expira florece la vida, el gusano y su mariposa, la muerte. O sea, aquí hablamos de transformación. También es un concepto muy arraigado con el manifiesto futurista, la transformación, que la vida es vertiginosa también, pues nosotros nos damos cuenta, ya estamos viejos o ya nos está pisando la cola, ¿cierto?, la muerte. Entonces, esto de nacer y morir en el vértigo, ¿cierto?, de lo que significa el tiempo para el ser humano. El ser humano tiene una vida bastante breve como existencia en comparación, digamos, con lo que es el tiempo del universo. Conceptos que también se van ganando a propósito del avance de la ciencia astronómica, por ejemplo. Otro caso. Este me fue más difícil de leerlo porque está escrito de manera como caligrama y está escrito en italiano. Pero destaqué algunos versos para que se entienda, digamos, la idea de la tecnología, de la ciencia también en el poema. El futurismo también ocupa mucho de esta concepción artística de que el arte no tiene que ser no tiene que ser sino distinta a la naturaleza. ¿Y qué más no natural que la ciudad, por ejemplo? En este caso, una calle de noche iluminada por luz sintética. Ya entendiendo, ¿cierto?, que la electricidad también es un concepto que se va a ir incorporando dentro de las pinturas o de la literatura futurista. De hecho, Vicente Huidobro escribe un poema a propósito a una ampolleta, por ejemplo, que también es novedoso para ellos, pues al ver que ya no me estoy iluminando por velas y que no dependo de la luz solar para poder hacer cosas, sino que puedo prolongar mi vigilia gracias a la luz eléctrica, si dispongo de ella, que también es un ejemplo, digamos, de lo moderno. Tienen que ponerse los zapatos de la gente a principios del siglo XX. Bueno, aquí el hablante lírico está en una posición diferente, digamos, no sé si es el reflejo del agua, de la lluvia que quedó en la calle, entonces él a propósito de eso le escribe hace un caligrama de una imagen como que el paisaje está volteado, ¿cierto? Como que estuviera de cabeza. Entonces él dice noche, será, significa noche en italiano. Entonces acá dice el diabólico giro dantesco, lo infernal, ¿cierto? En la calle, nella strada, encerrado en un infierno. De aquí hay un montón de personajes que se supone que a esa hora de la noche están en la calle. Un niño, aquí hay un vagabundo, qué sé yo, etcétera. Están en la vereda está el vagabundo. Estas son la vereda, ¿cierto? Y la luz, la iluminación de la calle. Donde destaca, digamos, esa idea de que está todo iluminado, a pesar de ser de noche, distinto, novedoso, vertiginoso, nuevamente. Y esto otro, que también es un caligrama un poco más contemporáneo a nosotros, pero encierra los conceptos, ¿cierto?, de la vanguardia futurista, del movimiento futurista. Destaco algunos versos de él. Dice, el inmenso vacío, el vacío es un espacio de formas insospechadas e infiel al dogma de las matemáticas. O sea, aquí se incorporan conceptos también que tienen que ver con las ciencias matemáticas, las ciencias que no son necesariamente una representación sino de la naturaleza, sino también una forma de aproximarse a la naturaleza que no está concebida desde el punto de vista concreto. Por eso mismo la estructura, ¿cierto? La idea de que hay unas vigas, ¿cierto?, que van intercaladas. De hecho, el mejor ejemplo que podría haberles puesto de la idea del arte futurista era la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue construida bajo el concepto, ¿cierto?, o bajo la idea del futurismo.
crear una torre que fuera lo suficientemente alta para poder ser la torre más alta del mundo, incluso. No solamente para poder, porque es una antena, ¿cierto? Una antena de radiotransmisión, sino también para transformarse a sí mismo como una estructura gigantesca, pues, en relación, digamos, a cualquier otra estructura similar en el mundo, en ese entonces. Ahora hay torres, hay edificios que, aquí mismo en Santiago hay un edificio que es mucho más grande que la Torre Eiffel, pero me refiero a de que para el entonces, para la estructura misma, muchos parisinos en esa época cuando vieron la Torre Eiffel dijeron, ¿esto qué es? O sea, no se compara con ninguna de las cosas, estructuras, ¿cierto? La arquitectura que nosotros tenemos en nuestra ciudad. De hecho, que nosotros sentimos como la cara artística de París en el mundo. Notre Dame, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué está construyendo este tipo? Una torre de alta tensión gigante o una antena gigante, no tiene nada de artístico esto. Pero claro, bajo los cánones de la literatura futurista, la Torre Eiffel es un buen ejemplo, digamos, de futurismo. Vamos a otro. Aparte que la Torre Intel, la Torre Eiffel vio la época bella de Francia gracias a eso, o Sí, sea, de París. sí, o sea, sí, considerando todos los elementos que se puedan considerar, digamos, en ella, o sea, no solamente desde el punto de, yo estoy analizando desde el punto de vista arquitectónico, y sin ser muy, muy profundo, digamos, en el análisis arquitectónico, lo que involucra la cantidad de hierro que se ocupó, el diseño de la antena misma, la forma de la construcción, porque también fue muy novedoso eso, que cómo se construyó la torre en el tiempo que ocupó la construcción y todo eso fue absolutamente novedoso. O sea, muy vanguardista para la época. Pero también lo que significa, pues, una antena. O sea, ¿qué más tecnológico, qué más vanguardista desde el punto de vista del futurismo que construir? Mi obra de arte es una antena. Sí, es súper futurista. O sea, no arranca, no aguanta otro análisis más que estamos haciendo. O sea, se pueden hacer muchos otros análisis también psicológicos, psiquiátricos, que ha sido del autor. Bueno, otro punto importante en las vanguardias es el rechazo a la estética naturalista. A propósito de lo que les estaba planteando, ¿cierto? El arte no es imitación de la naturaleza, sino la creación de una propia realidad. O sea, todo lo que se concibe a partir de ahora, en las vanguardias, digamos, a principios del siglo XX, tiene que ser lo más novedoso posible, tan novedoso que fuera algo que nunca se había visto antes, algo que yo estoy creando por primera vez. Lo inédito, ¿cierto? También se va a concebir aquí. Y en eso, nuestro Vicente Huidobro, y digo nuestro porque es chileno, nos gana porque él crea en su manifiesto, ¿cierto? Non-Serbian de 1910, no, 1914. En 1914, Non-Serbian, ¿cierto? Escribe este manifiesto Vicente Huidobro en el que explica justamente esta idea de lo que va a ser el creacionismo. Una nueva vanguardia, un nuevo movimiento vanguardista, ¿cierto?, que él inaugura. Ahí tomando, obviamente, prestadas algunas ideas del ultraísmo, tomando algunas ideas prestadas, ¿cierto?, del mismo futurismo, ¿cierto?, y por supuesto todos los otros movimientos literarios que se compartían en los cafés de París. O sea, los grandes artistas se juntaban en París, era como el centro neurálgico, donde estaba la antena, ¿cierto?, del arte y de la cultura en el mundo, en ese entonces. Y bueno, todavía sigue siendo un referente importante de la cultura y del arte, ¿cierto?, a nivel mundial. Entonces, nuestro Vicente Huidobro se transforma una especie como de creador, de nuevo Dios o pequeño Dios, lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿cierto?, a propósito de su poesía y su arte, el creacionismo. Bueno, vamos a leer otro texto. Este no es creacionista, este lo vamos a revisar desde el punto de vista, ¿cierto?, del surrealismo, ¿ya? Octavio Paz, en la época del surrealismo, o sea, cuando escribió este texto, debe haber tenido como 20 años. Él nació a principios del siglo XX y en 1937 escribió un poema que se llama Acabar con todo.
acabar con todo con fuego, ¿ah? Ojo, yo extraje una parte del, no sé si se acuerdan de Octavio, creo que le hemos leído un par de textos de Octavio Paz anteriormente en otros niveles, en otras clases o qué sé yo, lo hemos mencionado por lo menos. Mexicano, ganador de premio Nobel, amigo de Pablo Neruda, bueno, también se codeaba con todos los grandes artistas de la época en París, a propósito, ¿cierto? Todos viajaban, todos los artistas viajaban a París como a empaparse un poco de lo que estaba pasando, de las novedades, ¿cierto? Artísticas, de lo que se está, no solamente del arte, sino también de la filosofía, de la cultura en general, incluso de la política. Se hacía mucha política también en París. Bueno, no sé si han cachado que el himno el himno del Partido Comunista es como, se canta como en francés, como las grandes revoluciones nacieron ahí. Entonces, puede ser que se hayan unido, ¿cierto? O conformado todo el espectro cultural, todo lo que significa cultura, ¿cierto? En París. No es casualidad. Bueno, dice Octavio Paz, acabar con todo. Entre mis huesos delirantes arde, arde dentro del aire hueco, horno invisible y puro, arde como arde el tiempo, como camina el tiempo entre la muerte, con sus mismas pisadas y su aliento. Arde como la soledad que te devora, arde en ti mismo, ardor sin llama, soledad sin imagen, sed sin labios, para acabar con todo, oh mundo seco, para acabar con todo. A propósito del tiempo, como el tiempo te va la sensación, digamos, de que el tiempo está en nuestro ADN, por cierto, y está haciendo combustión de nosotros mismos, o sea, el tiempo nos consume a nosotros somos como eh, el combustible del tiempo, podríamos decirlo, es lo que quiere decir esta imagen, ¿cierto? Y acabar con todo significa también que todo va a perecer, o sea, es una percepción desde la perspectiva de Octavio Paz y el hablante lírico que lo ocupa, de que el tiempo es relativo para nosotros, una concepción que vamos a considerar, ¿cierto?, surrealista. Y el surrealismo es eso también, pues, es la superposición o más bien la superación de la realidad o sea, perdón, de un plano que no es el plano real, sino que el plano de lo inconsciente y de lo onírico, del sueño. ¿Cómo se superpone esto a la realidad? Que le supera la realidad, ¿cierto? No la ficción, sino la imaginación, la percepción de la realidad desde el punto de vista, obviamente aquí mucho se da a propósito del estados alterados de la conciencia, o sea, se buscaba alterar la conciencia también con el uso de algunas sustancias, pero también recurriendo al mundo de los sueños. Y en este ejemplo, Salvador Dalí, ¿cierto? En la persistencia de la memoria, este cuadro, trata de retratar esa idea a propósito de lo surrealista, ¿cierto? Que puede ser la percepción del tiempo. El tiempo es una concepción que nosotros los seres humanos creamos a propósito de algo que no es humano, que está en el universo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos o hacernos de algo que está en el universo de manera, digamos, concreta o tratar de entender el universo a partir de nuestra humanidad que es tan limitada? Bueno, entonces por eso Salvador Dalí trata y obviamente Octavio Paz en esta idea, ¿cierto?, de este poema, trata de reflejar esa imposibilidad, ¿cierto? De que en la medida que yo estoy siendo consciente de lo que soy, el tiempo también me va devorando, pues, me va carcomiendo, se van prendiendo mis huesos, ¿cierto? Dentro de mí. Me voy desintegrando, por así decirlo. Voy siendo parte, ¿cierto?, del polvo estelar, o polvo cósmico. Claro, esa es la idea o sea, no tiene que ver solamente con una idea trágica con respecto al tiempo, pero sí percibir la idea, la realidad desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que es inconsciente, que no se puede sino entender desde lo subjetivo. El surrealismo es eso también.
¿ya? De surrealismo importante, porque de aquí sale gran parte de lo que va a ser el boom latinoamericano, que es la segunda mitad del siglo XX, que vamos a ver más adelante, y que corresponde, digamos, específicamente al movimiento que tiene que ver con el realismo mágico, ¿ya? Que lo vamos a ver después. Eso es otra harina de otro quintal. Ok, y no tan de otro quintal, tampoco. Para ir cerrando, chicos, bueno, decimos, ¿cierto?, que las vanguardias artísticas abarcan todo, incluso la poesía. O sea, cuando hablamos de vanguardia, no nos referimos exclusivamente al arte, o a la arquitectura, o a la pintura, o a la escultura, ¿cierto? También nos referimos, obviamente, a la poesía. La poesía es parte de hecho, de ahí parten muchas de las vanguardias, desde la concepción poética, ¿cierto? Y está todo conectado, pues, además. Todas las manifestaciones artísticas ahora intrínsecas, ¿cierto? Unas con otras, se retroalimentan permanentemente. El cine es gran donador de ideas en el siglo XX también. El cine pasa a ser el séptimo arte, como se le llama. El arte en sí busca rehacerse, o sea, recrearse, regenerarse, pero no de algo, desde algo, sino desde la nada, desde un punto cero, ¿cierto? Que intentan plasmar, obviamente es casi imposible hacerlo, pero porque siempre se ocupa el lenguaje, porque siempre se ocupa, ¿cierto? Alguna materia prima que ya se había ocupado anteriormente. Y el hecho de decir, nosotros vamos a ser distintos de lo anterior, ya marca, digamos, también un reconocimiento de lo anterior. O sea, es imposible rehacerse de cero, pero se entiende que es la intención de ellos de crear un arte, digamos, que no fuera o que no se hubiese visto nunca antes. ¿Ya? De hecho, con respecto a eso, yo le había dicho que los caligramas no eran creados a propósito de las vanguardias. De hecho, hay antecedentes de que antes se hicieron algunos caligramas, incluso en China se hacían algunos textos que podían ser caligráficamente hablando como caligramas, ¿cierto? Curioso. Bueno, después dice, todo se plasma en manifiestos artísticos. Esos son los nuevos cánones. Los manifiestos van a ser las nuevas reglas de hacer el arte. Pero ojo, que las reglas que me sirven a mí, o sea, mi movimiento literario tiene estas reglas, yo reconozco que tú tienes tu movimiento literario y tienes tus reglas, y si alguien quiere hacer algo distinto de lo mío, y lo hace. De hecho, esto se sigue dando hasta el día de hoy. O sea, que nazca, por ejemplo, nació el reggaetón. El reggaetón no nace de la nada, o sea, toma en consideración un movimiento artístico anterior y lo renueva, lo recrea, lo refresca, ¿cierto? Y le da algunas intensidades nuevas, algunas ideas nuevas, ¿cierto? Habla de cosas que no se habían hablado antes, qué sé yo, y se transforma en algo también novedoso. Y así, por ejemplo, después sale el trap, no sé, o salen estilos musicales, del rock sale, no sé, el rock psicodélico, el heavy metal, dentro del heavy metal sale esto otro, y se van abriendo, ¿cierto? Nuevas visiones en relación al arte que se supone que se hace específicamente en este caso la música. O sea, cada vez sale una forma artística nueva, novedosa, eh, en relación al anterior, siempre marcando como un nuevo punto de partida, ¿cierto? Una nueva concepción, los nuevos cánones del arte. Y eso es básicamente lo que podría sintetizarse de lo que es la literatura en el siglo XX. Si fuese el análisis, lo cerraríamos aquí, pero obviamente hay otras cosas que vamos a ir reconociendo más adelante. Vamos a reconocer también, por ejemplo, a propósito del boom, el boom latinoamericano, vamos a reconocer también el realismo mágico, como les planteaba, y lo que todavía es deuda, el arte postmoderno, a propósito, ¿cierto? El arte y específicamente la literatura postmoderna, la lírica postmoderna. ¿Ya? Por eso todavía nos queda mucho universo que abarcar. Eso, novedades.
nosotros estamos trabajando con WebClass, que es como de donde nosotros estamos haciendo las pruebas, de ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos registradas las pruebas, las notas y qué sé yo, el libro de clases virtual, todo lo que significa ese trabajo, desde el punto de vista, ¿cierto? Bien concreto de las calificaciones. Y ahora voy a sumar una nueva herramienta bueno, a lo mejor ustedes ya la conocen, se llama Google Classroom, que me permite revisar tareas. Y específicamente porque estoy preocupado por el tema del diferenciado de lenguaje, que si bien es cierto, tenemos algunas notas, también tenemos que seguir cumpliendo con algunos registros, ¿cierto? Que para poder tener todas las calificaciones en regla, ¿cierto? Entonces, en adelante les voy a pedir que por favor tengan una cuenta de Gmail, que me hagan llegar, crear una cuenta de Gmail no es tan difícil, es gratis, tiene incluso una memoria, una nube, ¿cierto? Una memoria 15 gigas que ustedes pueden ocupar, 15 gigas es mucha información, entonces tiene esta memoria para poder ocupar cierto este correo electrónico y hacer tareas que esta plataforma es gratis, no necesitan descargarla. En la misma plataforma yo les puedo revisar notas, que si yo les voy a mandar un tutorial, una especie como de manual de uso, para que vayan conociendo la plataforma y la vayan integrando, ¿cierto?, a las tareas. Es súper amable, muy agradable, digamos, de trabajar, muy sencillo para mí también revisarles sus tareas, porque no se me sature el correo electrónico, ¿cierto? Y saber específicamente quién está haciendo qué tarea en qué cosa. Entonces yo les voy a ir, cuando tengan su cuenta Gmail, les voy a mandar un código de una clase para que ustedes ingresen ahí y van a encontrar, ¿cierto?, el material para el lenguaje común y para el diferenciado de lenguaje, ¿ya? Classroom va a ser también en adelante, yo creo, una herramienta muy útil para nosotros los profesores, así que los vamos a ocupar, desde mi punto de vista, permanentemente, ¿ya? Pues así nos ahorramos de guía, de papel, ¿cierto?, de impreso, y somos un poquito más ecológicos, devolviendo la mano al planeta, ¿ya? Así que echarle para adelante con esta herramienta que es bastante buena, para que la vean, la prueben. Hay tutoriales en YouTube para que vean los videos, ¿cierto?, de esta cuestión, que es muy, muy buena. Finalmente, darles las gracias por su participación, que estén bien, es muy importante para nosotros, para nosotros todos. Esta curva, ¿cierto?, que aparentemente está disminuyendo, es gracias, ¿cierto?, a que hemos sido rigurosos con respecto al confinamiento, y a la distancia, y a la higiene y todo. Pero ojo con los rebrotes, que tienen que ver también con este relajo. O sea, tenemos que mantener nuestras medidas, ¿cierto?, de sanidad al máximo, ¿cierto? Nuestro estado de alerta con respecto al virus tiene que estar todavía, ¿cierto?, activado, ¿ya? No se relajen en ese sentido para que podamos darle tiempo a la creación de la vacuna y nos podamos salvar del COVID. Cualquier pregunta que tengan en relación a la clase o duda en relación, ¿cierto?, a alguna tarea o lo que sea, y más adelante obviamente van a haber hartas preguntas, ustedes saben, me pueden encontrar en profe.queno@gmail.com. ¿Ya? Chiquititos y chiquititas, es muy grato que estén participando más, que se vean más gente del cuarto medio A, eso es súper positivo para nuestras pretensiones, ¿cierto?, de hacerlos pasar de curso. Recuerden que Profe, Dale. la prueba del libro. No les dije eso, po. Las pruebas del libro No. les fue re bien. Y a ti, Benja, en particular, te tengo que hablar contigo porque hay un problema en tu, en tu prueba. O sea, no, hay una que parece que no estuvieron bien registradas. Entonces vamos a ver qué pasó. ¿Ya? Por eso. ¡Cha! Ay, es mentira. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿ya? Ya, vale. Pero los demás bien, los que no la han dado, para que se vayan enterando de que va a haber una fecha nueva para que la puedan. Ajá, yo la leí Sí, y estaba la fácil. hice. Leí el libro y la hice. Y le fue bastante bien, no, rojos no hay. Entonces, me alegro mucho por eso. De los que la dieron, por supuesto. Así que voy a darles tarea para los que no la han dado todavía. O sea, se las voy a mandar o reasignar.
pero les voy a decir primero, ¿ya? Chicos, estamos en Lora, como dice el loro. Que les vaya muy bien. Nos vemos Nos en la vemos. próxima. Harto cariño. Pues. Chao, profe, que esté Chau, chau. bien. Chau, chau. Chao, profe. Cariños.